Estamos en comunicación con el legislador nacional, diputado nacional, Pablo Cosiner. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pablo, ¿cómo va el tema del presupuesto? Más allá de que, bueno, estamos en una previa de una elección y seguramente es muy difícil el tema de las reuniones y demás. Creo que el Congreso no va a sesionar hasta después de las elecciones, pero después de las elecciones ya con otra conformación tienen que seguir analizando el tema del presupuesto. Sí, en realidad venimos teniendo reuniones, digamos, aisladas, ¿no? Sí. Hoy vamos a tener una sesión con la presencia del jefe de gabinete, Juan Marcos Peña, Sí. donde seguramente algunos aspectos del presupuesto vamos a tratar. Si bien es una sesión informativa sobre el rumbo general del gobierno, tal cual establece la Constitución, Sí. pero seguramente algunos temas del presupuesto se van a incorporar. Ayer tuvimos una reunión bastante interesante con el senador Pichetto, el presidente del bloque de senadores, donde coordinamos ya algunas líneas de acción para trabajar junto con los gobernadores. Nuestra idea es unificar criterios con el bloque de senadores justicialistas, con otros bloques de la Cámara de Diputados y con los gobernadores, para plantearle al gobierno algunas inquietudes de modificación del presupuesto. Lamentablemente, el gobierno no ha convocado desde la Comisión de Presupuesto todavía para continuar el análisis dentro de la comisión, Sí. lo que no quiere decir que nosotros ya no vamos trabajando, ¿no? Sí tenemos un papel de trabajo que estamos distribuyendo con los gobernadores para que ellos conozcan la opinión nuestra sobre el presupuesto. Hablamos con los ministros de Economía de todas las provincias. Tengo entendido que los ministros de Economía de todas las provincias se estarían reuniendo posiblemente este jueves para ver ese borrador de trabajo, para analizar también su posición. Desde nuestro punto de vista lo vamos a seguir trabajando el presupuesto, independientemente que entendemos que no hay vocación del gobierno de tratarlo por ahora, ¿no? Hay quienes nos dicen que Salta es una de las provincias más beneficiadas, la segunda provincia más beneficiada en relación al presupuesto, y hay quienes dicen que nos está perjudicando. ¿Qué postura creemos en realidad? Lo que pasa es que al presupuesto hay que saberlo leer, en el sentido de que vos te podés llevar por porcentajes generales de transferencia de dinero, Sí. en general, y podés decir, bueno, la provincia recibe desde el punto de vista de la inversión o del gasto total del presupuesto un 30% más, como se escuchó. El problema es que cuando vos abrís ese presupuesto y empezás a ver qué representa eso, te das cuenta que muchos son gastos corrientes, gastos de funcionamiento de la administración, y cuando llegas a la parte de inversión real directa, que es lo que las obras que el Estado Nacional hace en la provincia o la transferencia de capital que se hace a la provincia para que se hagan obras, ves una caída. Hay una caída de la inversión real directa, usualmente para que la gente entienda, es de obras. Y esa caída no solamente es en Salta, es en todo el NOA y el NEA. Hay una fuerte concentración de inversión en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la zona central del país. No hay ninguna obra nueva en materia de infraestructura, por ejemplo, vial. En materia de viviendas hay menos dinero que el año pasado. En materia del programa Hábitat hay menos dinero que el año pasado. Si bien es el complemento, en materia de Hábitat es el complemento de un convenio firmado el año pasado de 2.000 millones de pesos, pero nosotros estimamos que se podría haber mantenido por lo menos la partida. Hay cuestiones que interesaban a las provincias, como es el refuerzo del Fondo Federal Solidario de la Soja de 5.000 millones de pesos para todas las provincias, que no están. Las partidas de refuerzo a las universidades no están. Entonces, aquel que diga que este presupuesto beneficia a la provincia, yo le diría que diga con qué obra, que me dé un indicativo, pero concreto, de que en qué ítem del presupuesto Salta está mejor. Creo que en líneas generales no es un buen presupuesto. Tampoco debo decir que no es que se le quita funcionamiento a la provincia tiene garantizado claramente su gobernabilidad y eso creo que también hay que ser realistas.
pero sí no es un presupuesto de aquellos que uno podía tener la expectativa que por lo menos se repitan algunos logros que se habían obtenido el año pasado y que este año no están. Entonces, incluso muchas cosas de las que hablaba el gobierno, ¿no? El gobierno venía hablando de la famosa autopista Rosario de la Frontera límite con Jujuy, la gente de Vialidad, que el proyecto que ya estaba, se ha reunido con los vecinos, generó toda una discusión con los vecinos, y resulta que vamos al presupuesto y ni siquiera tenían la plata, o sea que estuvieron, digamos, alardeando o hablando de temas que ni el financiamiento lo tenían, porque cuando uno va al presupuesto para ver el financiamiento de la autopista Rosario de la Frontera a Jujuy, ni siquiera está en el financiamiento del 100% del Estado, tiene participación pública-privada y solamente en el presupuesto figura 40 millones sobre 5.000 millones que cuesta la obra. Entonces hay cosas muy gruesas, pero que no son de Salta, ¿no? La preocupación es de todas las provincias, puntualmente del interior. Uno se pregunta, ¿no? Aún así, esta gestión, ¿le está destinando más fondos a la provincia en relación a la gestión anterior, a la de Cristina Kirchner, por ejemplo? En cuanto a porcentaje, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo te digo sinceramente, conceptualmente, primero, conceptualmente a este gobierno le pasa lo que le pasa indefectiblemente a todas las gestiones, que es en algún momento dejarse tentar por la concentración poblacional y por la cuestión electoral. Se terminan direccionando los mayores recursos a los lugares donde hay mayor cantidad de habitantes. Sí, este gobierno, no por voluntad propia, sino por decisión de la Corte de Justicia, está restituyendo fondos de coparticipación que a partir de la decisión de la Corte, de acuerdo con los gobernadores, venía siendo reclamado por las provincias hace mucho tiempo. Eso sí hay que reconocerlo. Nominalmente, en un país con inflación, siempre el presupuesto de un año es superior al del año anterior. O sea, no porque tampoco este gobierno haya tenido a veces la voluntad que no tuvieron los anteriores. En un país con inflación, venimos de un país con 40% de inflación, este año superará los 20 y pico % de inflación. Claramente siempre va a estar en juego más plata que el año anterior, pero es por el proceso inflacionario. Las cosas también suben y los gastos de las provincias suben, entonces es relativo esto de más plata o menos plata, ¿no? Esta baja, por ejemplo, que usted hacía referencia de algunos logros que se han alcanzado el año pasado, ¿puede estar relacionado con el tema Hábitat, por ejemplo? La disminución de fondos para el Plan Hábitat. Sí, bueno, el tema del Plan Hábitat, Salta había firmado un convenio por 2.000 millones de pesos. Sí. Ese convenio está garantizada la ejecución. Lo que pasa es que la partida, el remanente de esos 2.000 millones de pesos para este año era menos que el año pasado. Entonces, creo que por ahí hubiese sido interesante por lo menos mantener y empezar a trabajar sobre otro convenio. Pero bueno, no nos quita la expectativa que eso pueda darse. En eso debo decir que por más que se reciba menos que el año pasado, está garantizada la ejecución de ese convenio de 2.000 millones de pesos. Lo que nosotros creemos que por lo menos se podría haber repetido la misma partida para empezar a ejecutar un convenio nuevo. Igual que el tema de viviendas, que hay un recorte en toda la República Argentina sobre la partida de vivienda. Uno se pregunta, ¿no? Esta disminución en cuanto a fondos de distintos planes, por ejemplo, el Intransigente publica un informe donde habla de que solo el 12% de las obras del Plan Hábitat cuenta con certificación de obra. ¿Tendrá que ver con esto, con la falta de este retorno que tiene que tener la Nación en cuanto a certificación de obras por parte de los municipios? No creo, porque no tiene, digamos, una cosa es lo que vos presupuestás y otra cosa es lo que vos ejecutás. Vos podés presupuestar 100, si por decirte no te van rindiendo, vos suspendés la ejecución, pero no lo dejás de tener presupuestado, ¿entendés? Claro, pero para el año próximo quizás disminuye un poco porque van atrasados y digo, bueno... No, digamos, en el caso del presupuesto de este año, la disminución tiene que ver con, como yo te decía, hay un remanente del convenio, que era 2.000 millones de pesos, se pone el saldo, pero nosotros creemos que una vez agotado el saldo, si no hay partida nueva, no va a poder ejecutar un nuevo convenio. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, independientemente de la rendición o de la, digamos, siempre el gobierno, sea nacional o provincial, cuando tiene una partida
presupuestada la puede ejecutar o no, de acuerdo a su decisión, o que esté imposibilitado de ejecutarla porque no haya una rendición correcta. Eso es independiente a nosotros nos preocupa es la baja de las partidas y además la baja de ejecución del presupuesto 2017. Yo tengo un informe de la jefatura de gabinete sobre lo que el gobierno entiende como Plan Belgrano y no llega al 40% de ejecución promedio de todas las partidas. Hay partidas donde hay ejecución cero. Por ejemplo, en materia al mes de septiembre, que fue el informe que yo recibí, la partida vinculada a seguridad en área de fronteras era cero, o la ejecución, o sea, no habían hecho ningún gasto. Entonces hay cuestiones que claramente preocupan, el bajo nivel de ejecución presupuestaria que plantea el gobierno en muchas áreas donde está muy lento. Y sobre este tema, justamente ayer Patricia Bullrich inauguró, ¿no?, todo un sistema de radares y demás en Jujuy, dice que continúa en la provincia de Salta, ojalá que sea así. Sí, obviamente, eso, creo que todo lo que sea para reforzar el sistema de área de frontera, bienvenido sea. Hay políticas de Estado que independientemente de las visiones políticas diferentes o de las pertenencias políticas tienen que fortalecerse como políticas de Estado. Claro. Pero bueno, ojalá que continúen y que se acrecienten. El sistema de radarización del norte es importante también el aumento de dotación de personal de las fuerzas de seguridad nacionales, que no me parece justo, pero no de este gobierno, pasó en el gobierno anterior, a veces que se distrae fuerzas de seguridad nacional para atender la seguridad del conurbano bonaerense cuando tendrían que estar destinadas a la frontera, porque los problemas de seguridad en los barrios de cualquier provincia del interior del país no se lo cubre con... No, y para eso está Gendarmería, ¿no? Para custodiar exactamente, entonces, bueno, a veces uno ve los operativos policiales de las canchas de fútbol en Buenos Aires por televisión y hasta hace no muy poco usaban prefectura o Gendarmería para reforzar esos operativos. Entonces, bueno, yo creo que deben entender que la misión de la Fuerza de Seguridad Nacional está cuidando la frontera, fundamentalmente cuidando la frontera, ¿no? Sí. Porque se ha utilizado fondos del presupuesto nacional para la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, lo hemos mostrado todos los argentinos. Los subsidios del transporte son más fuertes en la capital federal o en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Bueno, esa visión centralista de la Argentina es la que tiene que ir cambiando. Yo hago un ejemplo, bueno, el presupuesto tenés 80 millones de pesos para la refacción de un palacio en Recoleta y solamente 40 millones, la mitad de eso, destinado a la ruta Rosario de la Frontera Jujuy, cuando esa ruta, como te decía recién, sale 5.000 millones de pesos. Entonces, esas son las cosas que cuando uno lee el presupuesto, digamos, con la relativa experiencia que uno ya tiene, se da cuenta de los elementos que te indican que las cosas no están bien, ¿no? Y no, por supuesto. Otra cosa que se viene para la discusión, que la adelantó esta semana el ministro Garabano, tiene que ver con la reforma, ¿no?, del sistema penal y sobre todo juvenil. ¿Se viene la baja de edad de imputabilidad? Mira, el gobierno está armando unas mesas de trabajo sobre el sistema penal juvenil que todavía no tienen las conclusiones. A mí me parecería un error solamente limitar la discusión sobre la baja de la edad y no todo el sistema. Sino, si por más que vos bajes la edad de responsabilidad penal juvenil o la bajes parcialmente para algunos delitos, si no tenés la infraestructura del sistema nuevo que tiene que ver con los operadores, con los equipos, con la infraestructura edilicia, el sistema seguirá fracasando. Entonces yo creo que además de eso hay que discutir la ley de financiamiento del nuevo sistema penal juvenil. Pero que es un debate necesario, sí, UNICEF tiene aportes, yo he estado reunido con el equipo de UNICEF que también ha dialogado con el gobernador Urtubey y con eso hemos estado trabajando algunos modelos y propuestas alternativas que se le hemos aportado también a la gente del Ministerio de Justicia de la Nación, y creo que es un debate interesante darlo, obviamente pasado la instancia electoral, y teniendo en cuenta que es un debate complicado, pero que debe ser integral. Si nosotros creemos que solamente una discusión sobre la edad, le vamos a errar.
Y sí. Tiene que ser sobre todo el sistema. Pasada la instancia electoral, seguramente va a haber por allí un gobierno nacional más fortalecido. ¿Es por esto el motivo de la unión que están mostrando a partir de lo que ha sido también la reunión de ayer con Pichetto y demás legisladores, que en un futuro va a ser ya una especie de cumbre con gobernadores y demás para de alguna forma controlar un poco más lo que tenga que ver con el ingreso de leyes en el Congreso? Tiene que ver con, primero que, el presupuesto, que fue un poco el eje convocante de la reunión de ayer, sí. Tiene que ver profundamente con los recursos de las provincias. Entonces, la primera definición que nosotros tomamos es que tanto en materia de la ley de presupuesto, como la ley de reforma tributaria sin ingresarse, como la ley de responsabilidad fiscal, que el gobierno nacional está trabajando un borrador, la posición que tomemos tanto desde el bloque de senadores justicialistas como del bloque de diputados justicialistas y de otros sectores con los que estamos dialogando, como el bloque de Sergio Massa, el bloque del Movimiento Evita, sí. Gente de Misiones, de Santiago del Estero, va a responder claramente al trabajo que hagamos con los gobernadores. No vamos a tomar ninguna decisión que no sea sin consultar a la posición de los gobiernos provinciales, que son los que también tienen la obligación de administrar los recursos. Eso como línea general, y claramente después de las elecciones aspiramos a que haya un peronismo fortalecido de cara al futuro, que entienda que los problemas no es la discusión de poder entre los dirigentes, sino, lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad y ayer salió el tema, es la agenda de los problemas de la Argentina, no la agenda de los intereses personales de los dirigentes. Si el peronismo mira eso hacia el futuro, podemos construir una nueva opción de un peronismo más democrático, más moderno, siendo una oposición clara, fuerte cuando haya que ser fuerte, dialogar cuando haya que dialogar, pero teniendo en cuenta esa agenda de los problemas de la Argentina. Ya lo hemos estado hablando con los senadores, con los gobernadores, y está previsto tratar de generar una reunión de trabajo después de las elecciones con la presencia de los gobernadores, los senadores y diputados para analizar el presupuesto y para ir hablando también, obviamente, del peronismo que viene, ¿no? ¿Con el masismo incluido? Con todo aquel que quiera participar de esta visión de un peronismo distinto. Sí, tenemos muy buen diálogo con el bloque de Sergio Massa. Él hasta ahora ha venido trabajando en la construcción de una alternativa distinta, pero bueno, si él plantea la posibilidad de volver a dialogar dentro del ámbito del Partido Justicialista o como interbloque, nosotros no nos negamos a eso. Me parece que es tiempo de aunar criterios con el bloque de Massa, más allá de las diferencias en cuanto a la construcción política. Hemos tenido muchos acuerdos en la materia legislativa con posiciones. Sí, él ha optado claramente por construir fuera del partido, que es lo que por ahí nos limitó el accionar conjunto, pero bueno, calculo que después del 22 empezará una nueva etapa en la política argentina hacia el 2019 y creo que hay que darse la oportunidad de volver a dialogar. Doctor Pablo Cociner, como siempre, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.